Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estés escuchando nuestro podcast. Hoy tenemos aquí un tema para acercaros que es cómo juntar la creatividad, la tecnología y la gamificación dentro de un sector muy especial. Soy Jorge García Lullar, Chief Expansion Officer de GameLearn. Y hoy tenemos con nosotros a Autoescuela Lara, creo que es más que sobra conocido por todos, la emblemática institución de escuela para aprender a los conductores o enseñar a los conductores a conducir y sacarnos ese deseado carnet de conducir. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Javier, es el director de marketing, que nos va a acompañar a tener esta sesión de hoy donde vamos a poder entender un poquito, nos va a acercar pues toda esta tecnología que habéis ido incluyendo a lo largo de estos años en la compañía, la evolución que habéis tenido, cómo habéis introducido toda esta tecnología y demás. Y bueno, pues para empezar, Javier, lo primero, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros por pensar y acordaros de mí en este caso y bueno, a ver si aportamos cosas positivas. Seguro que sí, seguro que sí. Ya con lo que nos hemos ido contando en el previo, esto tiene muy buena pinta y va a ser muy interesante. Pues nada, mira, lo primero, Javier, a ver, cuéntanos un poco quién es Javier, qué estás haciendo en Autoescuela Lara, qué es Autoescuela Lara, qué un poco esta evolución que ha sido, porque creo que habéis cumplido hace poco 50 años. Así es, sí. Y bueno, pues contanos un poco cómo ha sido esta evolución durante todo este tiempo. Pues mira, como decías, en octubre este año, del 2024, hemos cumplido 50 años. Mi nombre y sobre todo mi apellido es muy peculiar porque es Javier Lara, entonces fuimos muy creativos a la hora de coger el nombre. La autoescuela la fundaron mis padres y somos 3 hermanos quien la gestionamos. Es verdad que yo llevo ya 25 años, ¿vale? Desde que por mi formación yo estudié marketing en ESIC, en Pozuelo. Y desde muy jovencito, con 23, 24 años, ya empecé a llevar pues, todo lo relacionado a marketing. Porque una empresa familiar no solamente es marketing, publicidad, comercial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tocando todos los palos. Sí, claro, en una empresa familiar, aunque la empresa luego se va haciendo grande, sirves para todo. Como digo yo muchas veces eres el Vespa. Ves para allá que hace falta esto. Ves para acá que hace falta lo otro. Nuestra primera autoescuela fue en una zona muy emblemática de Madrid, en el Puente Vallecas, ¿vale? Y siempre estaba la anécdota de que en un principio la autoescuela se iba a llamar Autoescuela Vallecas, ¿vale? Pero un amigo de mis padres dijo, mira, está muy bien si tú te vas a quedar siempre en Vallecas, pero si tú dentro de unos años te cambias de zona o vas a seguir creciendo, no tiene mucho sentido. Y entonces se recurrió al apellido familiar. Al apellido familiar, corto en letras, 2 vocales, entonces la verdad que siempre se ha quedado muy bien. Vallecas fue la primera autoescuela y la última que hemos abierto, la número 64, es en otro sitio emblemático de Madrid, como es la Puerta del Sol, en el Intercambiador de Sol. Hemos abierto un centro hace un par de meses, concretamente en noviembre, y ese se puede decir que es la primera y la última por ahora. Ahora mismo hay 64 centros por toda la Comunidad de Madrid. Y nos dedicamos pues todo lo que pueda llevar a una autoescuela desde el punto de vista de carnet o permiso de coche, moto, tráiler, camión, autobús, todos los permisos. Y luego tenemos otras ramas un poco más peculiares, como es la formación a través de la Comunidad de Madrid. Luego también formamos a los futuros conductores de la AMT. Y luego algo que es diferente, que se llama Lara Aeronáutica, y es que preparamos para ser azafata o azafato de avión y de tierra, ¿vale? Lo que se llama el TCP y todo lo relacionado a la aeronáutica. También formamos Amadeus, que es la plataforma que se utiliza para la reserva de vuelo. Y eso es un poco la presentación genérica de la empresa. Bueno, pues la verdad es espectacular, Javier. Variado, es muy variado. Pero mira, yo que sí que os conocía, evidentemente, como yo creo que cualquier persona que viva aquí en Madrid, todo el mundo pues os ha visto vuestros coches por ahí, por la ciudad, circulando con estudiantes.
Y cuando sabía que nos íbamos a ver, pues sí que me metí un poco a ver un poco más de información, pero la verdad es que no tenía ni idea de la cantidad de cosas que hacéis, ¿no? Porque quizás me había quedado un poco más en la parte más visual de ver los coches de autoescuela por la ciudad, pero joder, creo que tenéis un montón de líneas de negocio, ¿no? Por decirlo Sí, así. son líneas de negocio directamente, todas de formación, obviamente, ¿vale? Donde la más atípica para ser una autoescuela es TCP, lo que son azafatas o azafatos de vuelo, y tenemos de todo, es decir, tenemos de todo, sobre todo porque en 50 años, pues fíjate, hemos ido evolucionando. Se empezó con el permiso de coche en su momento y poco a poco fuimos coche-moto, luego coche-moto y ya das el salto a vehículos pesados, que es camión, autobús, tráiler, y así vas creciendo en todo. Y luego ya cosas que has ido variando, por ejemplo, ya el tema de automático. En la Comunidad de Madrid fuimos la primera autoescuela para sacarse el carnet de moto con moto automática, ¿vale? Porque es algo que no se da ya, tenemos hace 10 o 12 años. O decir que es verdad que hemos sido una autoescuela, intentamos ser innovadora en su momento, es decir, a nivel tecnológico, antes lo hablábamos, nosotros fuimos la primera autoescuela que poníamos ordenadores para que los alumnos viniesen a hacer test. Claro, contar eso hoy en día, donde desde tu móvil puedes hacer test, parece un poco arcaico, pero era así. O cuando teníamos un ordenador para hacer test y además para que la gente viniese a la autoescuela a meterse en internet. Claro, te estoy hablando del año 91-92, donde no había internet en casi ninguna casa. Porque además la anécdota que hablábamos es que si tenías internet en casa, tus padres no podían llamar a nadie. O hablabas por teléfono o usabas internet. Entonces las típicas broncas en todas las casas es decir, niño, corta que tengo que llamar a tu tía. Es decir, esa frase era mítica en todas las casas. Claro, joder, es que además, claro, en 50 años la evolución que habéis tenido, supongo, ¿no? Si tú ahora te remontas a los orígenes de tus padres cuando fundaron la autoescuela y cómo habéis ido cambiando, imagino que es una pasada. Y ese hito que hablas del 91, que ya lo estamos viendo hace 30 y pico años, pues simplemente el salir un poco de ese formato papel, tachar, luego corregirlo con una plantilla o con lo que sea, a un formato de internet ya parece como que ahora mismo lo miras como un poco obsoletísimo, ¿no? Pero en el momento era una pasada, ¿no? Porque claro, no había internet en la mayoría de las casas, como decías. Porque yo recuerdo de pequeño de empezar de ver los test en papel, ¿vale? Luego poníamos para hacer test vídeos, ¿vale? Donde los vídeos era como lo innovador para que la gente pudiera hacer test en la autoescuela. Ya poco a poco fue evolucionando, te llevaban los libros a casa y ya el siguiente paso fue poner los ordenadores en las propias autoescuelas. Y ya obviamente pues ya se terminó pues con las aplicaciones que hay pues para hacer test desde el móvil o de donde tú quieras. Entonces, claro, ves una evolución en 30 años, se puede decir, o 35 años, que son un poco desde que eres más consciente, brutal. Es decir, pero eso también ocurre a nivel de los coches. Es decir, yo me acuerdo de las primeras cosas que hacía de publicidad, donde destacabas que los coches tenían aire acondicionado y dirección asistida. Claro, como grandes novedades del vehículo. Tú ahora mismo dices que tienes aire acondicionado en el coche y dices... Claro. Y el cierre centralizado. Claro. Y mucha gente no sabe lo que es la dirección asistida. Es lo que te permite que tú giras el vehículo y el volante no cuesta nada. Claro. Si tú preguntas a padres y abuelos, te dirían que eso era como una gran sensación y una gran ayuda a la hora de conducir. Claro, porque aquí no solo también es la tecnología que se va incorporando en términos de formación y de acercar un poco, digamos, todas estas capacidades a la gente que está estudiando para sacar, en este caso, el carnet de conducir, sino también la propia tecnología que en este caso pueden ser los vehículos, ¿no? Claro, conducir ahora un día de hoy un coche con dirección asistida, con todo, con los retrovisores, con las pantallitas, con las alarmas de proximidad, con todo, frente a un coche que para girar tenías que darle un poquito de energía al brazo. Tenías que girar el brazo, tenías que hacer fuerza, tenías que mover los retrovisores o le decías, profesor, más arriba, más abajo, o déjame. Pues claro que ha habido una evolución brutal, es decir, ha habido una evolución de todo. Es decir, tal como ha ido avanzando la sociedad, pues hay sectores que se ha avanzado más y en otros pues, que también se ha ido avanzando. De hecho, una de las cosas que vosotros habéis introducido ya hace tiempo es el tema de los simuladores de conducción, ¿no? Sí. Que en el contexto en que estamos hablando de internet, de la dirección que no asistida y demás, en vez de un simulador ahora,
conceptualmente tú concibes un poco, hay simuladores de todo. Nosotros damos simuladores para todo el tema de formación en habilidades y un montón de cosas, ¿no? Pero claro, en un tema de este estilo, pues lo asociabas a los pilotos, ¿no? A los aviones. Además, ¿cómo ha sido esa manera de pensar de queremos meter un simulador para que la gente haga la simulación? ¿Y cómo ha sido recibida eso por la gente? Pues mira, el tema de simulador, nosotros trabajamos con unos simuladores, luego hay dos tipos, uno que es un simulador de vuelco, ¿vale? Que eso más adelante entraremos, y ahora el simulador que nosotros utilizamos para la formación, que tú te sientas y ¿cuál era el objetivo? Pues mira, muchas veces al principio la gente, es que tengo miedo, es que nunca he cogido un coche y si me pasa algo. Claro, hay gente que no sabe que el profesor o la profesora que va a su lado lleva pedales. Y entonces es una gran ayuda, si no nadie se montaría, ¿vale? Pero te permite ir entrando en ese mundo que es la conducción. Es decir, llevar un coche es una cosa y conducir es otra, ¿vale? Son dos cosas muy parecidas, pero no tienen nada que ver. Cuando te viene alguna vez algún padre, te dice, no, es que mi hijo coge el coche en el pueblo. Ya, pero es que eso no es conducir. Quiero decirte... Una cosa es conducir y otra cosa es saber circular, ¿no? Correcto, ¿sabes? Entonces, el saber circular, el que tú vas por una calle de Madrid, te pasa uno con una bicicleta, un repartidor con su furgoneta, el autobús, el camión, el del turismo, que no sabe a dónde va, pero va mirando el GPS y la calle que le ha dicho es la anterior. Es una selva. Es decir, una ciudad como Madrid hay que ir, cuando dices con 2 ojos, no, hay que ir con 8 ojos, mirando a todos lados. Tu visión tiene que ser como un 360, ¿vale? Sí. Obviamente sin dejar de mirar siempre al frente, pero hay que ver los ángulos muertos, muchas cosas. Entonces, la conducción y el aprendizaje es muy importante. Es decir, yo entiendo que a nivel económico, de costes, la gente dice, no, es que el carnet es caro. Bueno, es una formación donde tú tienes a un profesional solo para ti y una máquina. Una máquina es un vehículo de 18 o 20 mil euros y que además, si tú no la lías parda a lo largo de tu vida, te lo sacas una vez. Es decir, tú te lo vas a sacar una vez y es verdad que si luego la vas liando tienes que recuperar puntos, pues sí, pero es una formación de por vida. Entonces, que la gente se lo saca con 18 o 20 años y lo deja de usar, pongamos a los 70 años. 50 años con una cosa que te ha costado 1.400, 1.500 euros. Está claro que la gente dirá, no, es que es muy caro. Bueno, habrá todos los puntos de vista. Pero que es una responsabilidad, porque al final terminar con el conducir no es estar autorizado para hacer una cosa cualquiera, sino que es una responsabilidad. Es una responsabilidad porque tú no estás solo en tu casa, en tu despacho. No. Aquí tú vas, sales a circular, puedes llevar a gente y hay mucha gente en torno a tu vehículo. Quiero decirte, están los viandantes de la vía, está un niño que te puede salir sin mirar y están en peligro muchas vidas. Sí, son situaciones reales de riesgo que pueden surgir, es que saben manejar. Entonces, ¿qué nos aporta el simulador? Ese comienzo de que, como digo yo, tú vas conduciendo en tu simulador y de repente te empieza a llover. ¿Hay que se busca? Tus reflejos. Ahí lo que se busca es que tú reacciones y dices, hombre, se pone a llover, ¿qué haría yo en el coche? Intermitente. Limpia parabrisas, pues adelante. De repente se oscurece, pues habrá que dar las luces. Como cuando se oscurece por la noche en la ciudad. O de repente tú vas y te sale un viandante. Tienes que frenar, porque eso te puede ocurrir. Entonces, eso es lo que te permite ir viendo ya la realidad a la que te vas a enfrentar, ¿vale? Y eso supongo que por los alumnos será percibido bastante bien, ¿no? Porque al final también a ti te hace sentirte más en confianza, ¿no? Porque si no has subido un coche en tu vida y de repente estás pensando en que tienes que mirar al frente, pero que tienes que dar unos pedales, que tienes que meter una marcha, que te dicen que mires, que frenes, que tal... Al principio es una locura, quiero decirte. Al principio, cuando una persona se saca el carnet, el mayor problema que tiene es el embrague. ¿Por qué? Porque desde pequeño tú sabes que el freno sirve para parar, para frenar. El acelerador para correr. ¿Y el embrague? Nadie te ha hablado del embrague. El embrague es el gran amigo desconocido. Entonces, el que tú tengas que pisar el embrague para cambiar de marcha a la vez, que tienes que mirar que el semáforo no se te cierre, que el de atrás se te está pegando, que el de la derecha quiere desplazarse, es una locura. Entonces, eso es la importancia de la conducción. Tú eso lo puedes ir viendo, esas sensaciones, gracias al simulador. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el simulador, por un lado está lo que tú ves y otra cosa es lo que tú ejecutas con los pies. Y ejecutas lo mismo que en un coche.
lo mismo. Claro. La única diferencia es que tú a la derecha no tienes al profesor del simulador, lo tienes al lado, lo tienes atrás, obviamente, que te va indicando. Es la única diferencia, ¿vale? Pero tú cuando te sientas en este simulador, que está formado por 3 pantallas, te hace entrar dentro de la vía. Vas como por la calle, tienes a gente paseando, pasas por colegios, por hospitales, por mercados, ¿sabes? Es decir, tiene una realidad impresionantemente buena. Claro, nosotros, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, siempre todo lo que hacemos son simuladores. O sea, al final, qué mejor manera que practicar, ¿no? Y que te estén diciendo, pues te estén dando feedback sobre lo que estés practicando, porque al final la teoría está muy bien, pero aplicarla es otra, ¿no? Y hay un tema más, en este caso, una persona que va a conducir o va a salir a la calle mientras aprende, porque luego ya lo tendrá y ya estará, digamos, aprobado, certificado y estará autorizado para conducir, pero hay un camino de por medio de donde hasta que no controlas un poco todas las cosas es peligroso. Entonces yo creo que todo lo que es simulación, donde la gente puede estar en un entorno tranquilo, quitándose esa parte de estrés, sintiéndose en confianza, yo creo que es fundamental para que en el formato de la formación, porque en todo el principio, claro, al final es autoescuela, pero lo que vosotros hacéis es formar a la gente. Y aunque le formes una vez de por vida, pero no dejas de estar poniéndole en situaciones, formándole en cómo tiene que hacer las cosas, haciendo que sea capaz de prever cualquier imprevisto en cualquier circunstancia, ¿no? Y yo creo que todo eso no se puede aprender si no es practicando. Y practicar a veces, dicho con el coche en marcha, puede ser un poco llegar a ser peligroso, duro y tenso. Y claro, verdad que los profesores pues, son personas que están preparadas, que tienen mucha paciencia, pero el problema que existe cuando una persona se saca el carnet de conducir normalmente no es el alumno o la alumna en sí, es su entorno. Quiero decirte, empezamos a comparar, es que mi novio dio X clases, es que mi novia, es que mi hermano, y se te compara porque todo tu entorno te dice, mira, es que yo di X clases. Todo el mundo se lo saca con poquísimas clases. Todo el mundo. Y no es real. Cuentan menos de las que hicieron. Siempre, siempre. Es decir, muchas veces los padres, ¿vale? Yo alguna vez he tenido conversaciones con padres y dicen, no, es que mi hijo, mi otro hijo dio 20 clases y este lleva 30. Digo, ¿su otro hijo qué está estudiando? Pues está estudiando veterinaria. Digo, vale, perfecto. ¿Y este? Derecho. ¿Y tienes que ver algo de esas 2 carreras? ¿Para qué no? ¿Una letra, otra ciencia? No, no tiene nada que ver. Digo, pues esto es igual. Es decir, son 2 personas y son 2 mundos. Hay que, a la hora de aprender a conducir, hay muchas más variables de lo que la gente se cree. Es decir, primero, los años. Es decir, una persona con 20 años va a dar muchas menos clases que una persona con 50 años. Eso es lo primero. Pero puede haber una diferencia de 40 a 50 clases. Claro. Entre una persona de 20 y una persona de 50. ¿Por qué? Porque una persona de 50 sabe lo que es el miedo. Pero el miedo no a lo desconocido. Es decir, es que yo no hago esto por miedo. Dices, pero si tú nunca has hecho esto, no puedes tener miedo a algo que nunca lo has probado. Tú puedes tener miedo a una sensación que hayas vivido. Pero si no la has vivido, no puedes tenerlo. Luego los reflejos. Luego la capacidad de aprendizaje. Es decir, siempre se dice que la mejor edad para aprender un idioma es que cuanto más joven mejor. Si tú puedes aprender con 8 o con 10 años, mucho mejor que con 18. Pero si lo puedes aprender con 18, mucho mejor que con 30. Pues la conducción ocurre lo mismo. Entonces lo que pasa es que la gente se quiere comparar y luego no miras por qué, pero todo el mundo, o un 90%, miente sobre el número de clases que dan. Y seguramente las veces que repitió el teórico o el práctico. ¿No? Sí, pero suspender el teórico es como, es que no he querido estudiar, no sé qué, voy como de guays, ¿vale? Mientras que el de dar más clases de conducir es como decir, claro, esto de la autoescuela me quieren engañar. No, si las autoescuelas, o yo por lo menos aquí en Autoescuela Lara, lo que nosotros queremos es algo muy sencillo. Y es que una persona venga, ¿vale? Dé las clases suficientes para probar y que al día siguiente, cuando se junte con sus compañeras de la universidad, con los amigos del equipo de fútbol, nos recomiende. De eso vivimos. Es decir, nosotros no vivimos de que tú vengas, apruebes a la cuarta y te gastes X euros. No, queremos que tú nos traigas a tus amigos, a tu pareja, que tú en unos años te saques el de moto. Vivimos de lo que se llama boca a boca o boca a oído. Claro. O sea, al final es la prescripción, ¿no? de esa buena experiencia. Correcto. Y notáis, por ejemplo, que un simulador
es un gancho para que la gente venga, os hace a lo mejor diferentes frente a lo mejor otras Claro, autoescuelas. Nosotros lo tenemos en varios centros donde los tienes nada más entrar. Es decir, tú entras a la autoescuela y lo ves, y luego está pues la zona de atención al cliente y la gente siempre se queda mirando diciendo ¿por qué? Porque no es algo habitual. Es decir, y si encima hay alguien usándolo, en ese momento que se esté dando clases, se quedan más atentos al simulador, que alguna de las secretarias le dice, oye, perdona, que te voy a ayudar, ¿sabes? Es decir, y cada vez las personas, claro que le llaman la atención porque no es algo habitual y sirve para poder decir a la gente, mira, lo voy a probar, ¿vale? Lo voy a probar. Y en estos simuladores, por ejemplo, la gamificación, que es como esos caramelitos, ¿no? Que le están ayudando constantemente a tener ese engagement, a volver, a mejorar, a conseguir metas. ¿Tenéis dentro del simulador algo de gamificación? Es decir, algún tema de puntos o que si vas pasando te vas certificando, cometes menos errores que la vez anterior y vas mejorando niveles? Pero contigo mismo. Quiero decirte, mismo. tú todo lo que vas haciendo se te va quedando ahí. Pues mira, no has dado el intermitente 3 veces, has superado la velocidad, porque claro, tú vas por una vía urbana, tienes que llevar una velocidad, es decir, tú tienes que ir haciendo, tú estás conduciendo en la calle, es decir, entonces si te pone una señal de 50 no puedes ir a 80. Primero además es que el profe, bueno, te deja que lo hagas para que te des cuenta y además que el simulador te va avisando, oye, no voy a ir aquí, ¿sabes? Es decir, y entonces tú se te va quedando grabado todo. Correcto, todo lo que tú has ido haciendo en estos días, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que sirve para llamar mucho la atención es cuando se le hace el efecto del alcohol. Me explico. Yo te puedo poner que tu sensación es como si hubieras bebido X nivel. Una copa, 3 copas, 5 copas. Entonces, ahí es cuando la gente se da cuenta de la importancia del alcohol y la no conducción. O la conducción y no alcohol, ¿vale? Pues eso es súper potente porque al final eso es concienciar. Totalmente. Es decir, tú tienes una sensación de decir, pues es que no puedo, ¿vale? Es decir, es una prueba de reflejo donde que frena el coche más tarde de lo que tú en teoría... Sobre todo tu visión. Tu visión es lo que en las pantallas te transmite, decir, bueno, es que no veo bien, es que... Y no eres tú que no lleve las gafas limpias, lo que no te das cuenta, sino que el sistema... pues eso me parece una pasada, ¿eh? A mí es una de las cosas que te permiten mostrar a la gente que no se puede beber y conducir. Bueno, acabamos de pasar las Navidades y en todos los carteles que vas viendo por la G30, por todos los lados de Madrid, siempre es controles de alcoholemia, concienciación, no se puede vender, no se puede beber, etcétera, etcétera, y que desde un simulador puedas sentir lo que realmente el peligro o lo mal que pueden ser las consecuencias de haberlo hecho, pues oye... El simulador eso te lo hace sentir para que tú digas, como que te mareas, pero es que esa es la sensación que tú tienes, porque la frase esa de yo controlo, no se controla, ¿sabes? No se controla. Por lo tanto demostráis, ¿no? Que una persona, o sea, qué mejor manera de mostrar a una persona serena cómo estaría si estuviera bebida. Correcto, es decir, eso es la mejor demostración para que te des cuenta que no, que es inviable, porque luego cuando vienen también a los cursos de recuperación de puntos dicen, no, es que me tomé una cerveza, digo, mira, primero, nosotros estamos aquí para formarte y estamos aquí para intentarte transmitir que no lo tienes que hacer. Pero ni somos policías ni somos jueces. Y el policía no es que te tuviera manía. El policía te pone un aparatito y él no va a discutir contigo si te has tomado 4 cervezas, 2 copas, una botella de vino. No, el policía te pone un aparatito que no toca, que soplas tú y lo que muestra el aparatito y ya está. Sí, no, pues me parece... Sí, me parece súper chulo porque no solo enseñas a la gente a recrear situaciones reales y saber afrontarlas, sino, por ejemplo, en este caso, el tema del alcohol, concienciar a la gente sobre esto es muy importante. Al final, llevas vidas. Y de hecho, vosotros creo que hicisteis un proyecto con RACE. Sí, nosotros con el RACE estuvimos haciendo cursos tanto para nuestro personal como también para alumnos, donde había una... A través de simulación, ¿no? Sí, teníamos una parte práctica con vehículos, donde pues, las típicas pruebas que te ponen lluvia, velocidad, etcétera. Pero luego había 2 cosas así un poquito más peculiares, que era una prueba de reflejos, donde se te iban encendiendo luces con unas gafas. Es decir, eso lo vas viendo relacionado con el alcohol de varias formas. Una, sereno. Entonces tú tienes que... se van encendiendo luces y tú vas picando la que se ha encendido. ¿Vale? Y en 1 minuto has hecho tantas. ¿Vale? Esa misma prueba, mismo tiempo,
pero con unas gafas de alcohol. Quiero decir, unas gafas donde tú tenías esa sensación de alcohol. ¿Para qué? Para demostrar y que tú mismo competías diciendo, es que yo, si voy sereno, me da tiempo a tocar 40 veces las luces, porque tú lo ves, y si voy bebido, entre que me entero, porque muchas veces, ¿qué pasa? Tocabas justo al lado y no la rozabas porque tus reflejos pierden, ¿vale? Y ahí se notaba igual, tema sobre todo de alcoholemia. Y luego otra cosa que fue también muy importante era unos simuladores de vuelco. Es decir, era un coche que iba dándose la vuelta poco a poco, como si fuera un pollo asado, sí. ¿Vale? Donde dabas un giro entero de 360, donde ahí la importancia es que se destacaba que eso es lo que te puede ocurrir cuando tú vas a 120, a 140, ¿vale? Y donde cualquier objeto que tú puedas dejar en el coche es muy peligroso. Es decir, desde un portátil a un paraguas o a lo que sea que tú dejes en la parte trasera del coche. Entonces, eso es muy importante. Y sobre todo, que la gente, cuando está aprendiendo, cuando al principio, poner un coche en velocidad es muy fácil. Súper fácil. Yo siempre digo lo mismo. Poner este coche a 120, 140 es sencillo, porque tú vas apretando el acelerador, vas cambiando de marcha, pues, el problema es frenar ya, pero ya. No en 2 minutos. Ya, ¿por qué? Porque ese ya es cuando se te ha cruzado un animal, ese ya es cuando se te cruza una persona. Entonces ahí te das cuenta que ir a velocidad alta es imposible controlar el coche. Es decir, porque es un profesional, ¿vale? Además del vehículo, del estado de la vía, etcétera, etcétera, ¿vale? Y creemos que eso no cuenta, sí, cuentan muchos factores, ¿vale? Pero volviendo un poco al simulador, aquí el simulador te hacía convivir la situación de que en un coche das una vuelta y te puedes matar, todo así. Y donde tú tienes esa sensación durante segundos porque te va dando la vuelta y tu cuerpo va girando. Y ahí te das cuenta. Bueno, Javier, y continuando un poco con todo esto del simulador, es una simulación que reciben un feedback. Correcto. Que luego aplican, porque aquí un poco lo importante de todo esto es esa aplicabilidad. ¿Cómo notáis la gente que va a través de este simulador, que hace esas primeras experiencias? ¿Cómo veis esa aplicación de todo lo que ha recibido cuando se monta en el coche y luego incluso cuando ya empieza de manera real a practicar, a aprender a conducir, circular y demás, de cara luego también al examen? ¿Cómo se nota el impacto de este simulador en el sí, pues mira, sobre todo sirve al principio para quitar esa barrera psicológica del miedo, ¿vale? Lo hablábamos antes, es decir, tú no puedes tener miedo si nunca has conducido, pero es verdad que a lo mejor te enfrentas a algo con 30, 40 años, ¿vale? Que dices, madre mía, es que yo voy a la autoescuela y todos los que voy por la autoescuela tienen 18, 20. Ya, bueno, pero es que eso ha ido evolucionando. Es decir, tener alumnos de 30 años es lo más normal del mundo, ¿vale? Gente de 40 también. Casos extremos, pues yo creo que una persona que tuvimos hace un par de años tenía 73 o 74, ¿vale? Eso es un extremo que no se suele dar mucho, porque tú mientras que pases el psicotécnico o reconocimiento médico, te puedes sacar el carnet de conducir, ¿vale? Entonces, las personas que utilizan mucho el simulador pueden estar rondando los 40 años, ¿vale? Donde tiene dice, es que tengo miedo, no sé cómo va a ser mi primer día, venga, empiezo. ¿Y eso qué le sirve? Que el día que llega al coche ya con el profesor lo nota. Es decir, o muchas veces se habla entre el profesor del simulador con el profesor que le asigna en práctica, y dice, mira, esta persona ha empezado conmigo y ha ido evolucionando, ¿vale? Porque tener, por ejemplo, explicar a una persona que lleve el coche recto, a lo mejor una persona de 18 o 20 años dice, bueno, ¿cómo no lo va a llevar recto? No te estoy pidiendo otra cosa más que todo recto. Pues la gente se pone tan nerviosa que no es capaz, que va moviendo el coche y te dice, por favor, déjalo recto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Dice, ¿cómo le explicas a una persona que deje recto? No toques. ¿Vale? Pero claro, no toques, pero llevando obviamente las manos sobre el volante. Entonces te permite enseñar y ir dando pasos que luego en el vehículo, ¿vale? No lo tenga que hacer, que ya lo tenga en su capacidad de aprendizaje ya ganado. Entonces, eso se nota mucho. Se nota, por ejemplo, también con el tema de las velocidades. Quiero decirte, que te des cuenta que, vale, sí, yo pongo, como te puedo hacer vía urbana, en un simulador puedo hacer todo lo que sea. Salgo contigo a autopista en el simulador, te das cuenta que sí, es muy fácil ponerlo a 100, 120, 130, pero hay que frenar.
Y eso es lo que les cuesta. Entonces, cuando se dan cuenta, o por ejemplo, que pueda pasar un perro, que pueda pasar un balón, tú no sabes, tú ves un objeto, ¿cómo reaccionas a eso? Entonces sí que notáis que la gente que viene del simulador y se pone a conducir de manera real tiene muchas de esas cosas ya interiorizadas, las tiene Correcto. ya está consciente de todo ese tipo de advertencias que tiene que ir pendiente, ¿no? Correcto, sobre todo porque tú piensas que tú cuando estás en el simulador estás con un teclado de un ordenador donde tú puedes dar a ciertas teclas y puedo hacer que te salga un animal, un balón, que se te ponga a llover, ¿vale? Y tú no te lo esperas. Ahí lo que intentamos es que tus reflejos en la conducción estén y que se activen. Mientras que tú, cuando estás con el profesor, no crees que va a pasar algo y además tú siempre dices, bueno, si va aquí a mi derecha, tengo aquí, ¿sabes? Yo voy conduciendo, pero aquí tienes. Y en el simulador vas solo. Y yo digo, vas solo, es verdad que si se da un golpe el coche, el simulador no pasa nada, no te va a pasar nada grave, pero porque el profesor siempre va a estar contigo, pero a un lado. Entonces, ahí sí que se activan los reflejos, porque muchas veces nos encontramos con gente que se sacan el carnet, al principio muy bien, pero están acostumbrados a llevar a alguien a su derecha. Claro. ¿Vale? Y cuando no está, dice, uy, si es que me falta. Si es que se le echa de menos. En el simulador te activo tus reflejos porque te estás dando cuenta que en esas clases que yo te estoy dando te puede salir algo que no estaba preparado. Claro. Y la primera vez, uy, pues me he llevado al ciclista, pero la siguiente ya vas atento a todo. O sea, que sí entiendo 100% recomendable la simulación antes de ir a la práctica real para luego llegar más preparado al examen y tener una mejor... Sí, porque ¿no? Te permite ver una realidad sin que exista un peligro real. Sí, ¿vale? Nosotros decimos, practicar en un entorno controlado sin miedo a equivocarte, recibiendo feedback de lo que haces bien y de lo que haces mal para luego corregir errores y aplicarlo de manera correcta. Claro, sobre todo porque lo que hablábamos antes, que tú al acabar tu clase de simulador tienes unos resultados y te das cuenta de lo que has hecho hoy. Y dices, madre mía, es que he corrido mucho, es que no he dado tantos intermitentes. Y me habría suspendido por esto. Claro, es porque el simulador te califica con los mismos criterios que el día del examen tiene un examinador de la DGT. Entonces, los criterios son los mismos. Es decir, velocidad, estación aquí y resulta que has dado al de atrás. Es que es tan real. Sí. Bueno, de hecho, antes, perdona, Javier, me decías cuando estábamos hablando of the records, ¿no? Que una de estas unidades de negocio que vosotros tenéis, que es la de parque móvil, ¿no? Que lo recordás, sí, así es. Hacen exámenes sí. a través del simulador. O sea, ya el propio simulador se convierte en un examen certificativo. Correcto, sí. El parque móvil son conductores que tienen diferentes personalidades a nivel político, desde concejales, directores de asambleas, ministros, etcétera. Es decir, muchísima gente, ¿vale? Donde estas personas ya tienen carnet de conducir, ¿vale? Es decir, porque tú para prepararte esas oposiciones tienes que tener tu carnet de conducir, obviamente. Tienes una parte teórica, ¿vale? Y una parte práctica. ¿Qué ocurre? Que la parte práctica antes, hace ya muchos años, se hacía en la calle con turismo. ¿Qué pasaba? Que era un examen que no era objetivo. ¿Por qué? Porque lo que te podía ocurrir a ti no me iba a ocurrir a mí. Pues tú ibas por la calle y a ti se te ponía un semáforo de repente en ámbar y a mí no, ¿vale? O a ti te salía un niño porque salía del colegio sin mirar. Aquí no, aquí, entonces, se están preparando muchas oposiciones, ¿vale? Diferentes organismos, donde toda la parte práctica, el examen práctico, se hace con simulador, donde todos tienen, no decir el mismo recorrido, porque eso no sería una ventaja, pero un recorrido muy similar. Complicados y situaciones... Correcto, es decir, yo te puedo llegar a este punto y te digo que gires a la derecha, a otra persona le digo que dirección hospital, a otro dirección estadio de fútbol, pero todos van a tener las mismas situaciones. Entonces, es una cosa que se ha puesto en los últimos 5 o 6 años, ¿vale? Ya establecido, y muchísimas oposiciones donde hay parte práctica, se hace con simulador. Y oye, ahora, o sea, recopilando un poco cómo hemos empezado, ¿no? Que decías, tu familia lo creó hace 50 años, en el 91 metéis los ordenadores, ahora ya tenemos simuladores, ahora esos simuladores ya sirven para certificar a ciertos perfiles.
podemos estar hablando o podemos llegar a una situación donde lo que hablábamos, ¿no? De los test en escrito, todas estas cosas de un poco que ya se van quedando como más arcaicas, puede llegar el momento, o tú ves cerca que llegue ese momento donde el carnet de conducir sea aprobado de manera genérica, al que conocemos a día de hoy a través de un simulador que sea el propio examen en sí mismo, y no ver estos coches que vemos por la ciudad y el centro de exámenes, o todavía esto es muy prematuro? Yo creo que es muy pronto, porque vamos a ver, piensa que la gente que estábamos hablando de simulador para estas oposiciones son personas que ya tienen experiencia, ¿vale? Que se han sacado el carnet de conducir con su coche. Yo creo que la seguridad vial es una asignatura que tenemos pendiente, así, a nivel, en todas las edades, es decir, desde muy pequeñito, cuando no existe esa asignatura o cuando tú y yo estudiábamos, era el último tema de alguna asignatura que nunca llegabas, ¿vale? Estaba pendiente. Era el último tema en verano. Dolores en verano, ¿vale? Era así. Y donde el número de muertos es muy alto, es decir, igual que el número de muertos hay que reducirlo a 0, ¿vale? Igual que la alcoholemia, esto sí que te lo digo, creo, mi pensamiento es que de aquí a 5 o 6 años la tasa de alcohol te la vayan a imponer a 0,0, ¿vale? Yo todavía creo que el aprendizaje te lo tiene que hacer una persona. Una persona que es un profesor, que es un profesional, con una máquina, y es salir a la realidad de la calle, es decir, la realidad de que se te puede cruzar, de que de repente alguien gira y no te ha visto, de que un ciclista, es decir, tú piensas que en una ciudad como es Madrid, ¿cuánta gente tenemos que gira en torno a tu vehículo? Es decir, el de la bici, el repartidor, el del camión, que acoge la bici de alquiler, Las motos que hacen más motos. las motos. Y Madrid, tú coges el parque de motos que hay ahora y lo comparas con el que había hace 20 años, y en Madrid hace 20 años conducía motos un porcentaje bajísimo. Ahora no, ahora muchísima gente, más las motos de 125, más las motos de alquiler, es brutal lo que hay. Entonces, yo particularmente pienso que sí se pueden ir avanzando, como han ido avanzando los vehículos. Pues muchas veces tienes ahí la pantallita que te dice, cuidado a la hora de estacionar, ¿vale? Claro. Pero tienes a un profesional a tu lado. Y ahora sí, en corto o medio plazo, ¿tenéis pensado introducir otro tipo de tecnologías? ¿Os tenéis ya algún plan de más cosas que vais incorporando, tipo esto como nos contábamos, ¿no? Del simulador y algún otro tipo? Hombre, la tecnología aquí, está claro, el coche automático, pero no es algo pionero, pero sí que es verdad que nosotros tenemos coches automáticos ya desde hace 8 o 10 años, ¿vale? Y sí que estamos notando que está aumentando muchísimo la cantidad de personas que se quieren sacar el permiso en automático. Es verdad que cuando tú te sacas el carnet en coche automático, solo puedes conducir automático, mientras que cuando tú te sacas el carnet en permiso manual, puedes conducir manual y automático, ¿vale? Entonces sí que encontramos más gente que te saca el automático, y luego otro perfil, otro target muy peculiar, que es gente que se sacaron hace X años el carnet de conducir en manual, que ahora quieren dar unas clases, 4, 6, 8 clases en automático. ¿Por qué? Porque les han dado en el trabajo un coche automático o porque han comprado un coche automático. Y dice, bueno, ¿qué hago con él? Porque el mayor problema que hay... Correcto. El mayor problema que hay cuando se conduce un coche automático, ¿qué hago con la pierna izquierda? ¿Qué hago con mi pie izquierdo? ¿Vale? Porque cuando tú conduces un coche automático, el pie izquierdo va a un lado y lo haces todo con el derecho. Entonces, es verdad que cuando tú estás acostumbrado a poner el pie ahí, me boto en el automático. reflejo es pisar el embrague, pero pisas el freno, ¿no? Y correcto. El frenazo. Entonces, el pie izquierdo hay que cortarlo, ¿vale? Y todo se hace con el derecho. Entonces, sí que es verdad que ahí nos ha aumentado la cantidad de gente que dice, oye, quiero dar unas clases pues para adaptarme. También el juego ese en su cabeza de piso, embrague, primera, segunda, no. Claro, este gesto que hacemos todo ya pasa a la historia. Entonces, es verdad que hay gente que sí que, no te decir que vayan a dar 20 clases, pero si se dan, sus 4 o 5 clases, un poco para habituarse al no uso del pie izquierdo, ¿vale? Y a la palanca de cambio. Bueno, pues mira, curiosa esa parte de la evolución tecnológica. Y más cosas tecnológicas. Piensa que la tecnología es un sin parar. Es decir, ahora mismo no te voy a decir, pues mira, estamos mirando, pues el simulador es lo más pionero en nuestro sector, pero nosotros, que somos una empresa un poco siempre que intentamos a la última, estamos abiertos a cualquier idea, a cualquier novedad que pueda existir, porque para nosotros, como digo yo,
después de 50 años, algo bien habremos hecho para durar y para estar ahí conectando con nuestra gente y con nuestro público. Sí, sí, sí. ¿Y qué le recomendarías, por ejemplo, Javier, a alguien que quiera montar un negocio o que quiera formar, porque al final esto se trata de formar a gente, ¿no? El introducir cosas como simuladores, como gamificación, que son esas cosas que nos pasan a través de la experiencia, del atraer, hacernos el atractivo, ¿no? Vamos a ver. Cosas que sean menos... Tiene que haber una evolución brutal por parte del formador en respecto a edad y conocimientos. Me explico. El formador de hace 30 o 40 años, más que el formador, la forma de enseñar hace 30 o 40 años, cuando tú ibas a la clase teórica, abrir por la página 20 y me leías el libro, eso no puede ser ya. Quiero decirte, porque yo para venir a tu clase, para que me leas el libro, me quedo en mi casa. ¿Vale? Para que tú me pongas unos ejemplos que vienen en el libro, no, tú me lo tienes que hacer pedagógicamente mucho más activo, me lo tienes que poner en ejemplos, mediante juegos, mediante una forma que sea interactiva entre el alumno y el formador, ¿vale? Entre los que estamos en clase y el formador. Entonces, ¿cómo? Mediante técnicas mucho más innovadoras, mediante técnicas de aprendizaje. Es decir, yo creo que en eso sí que tenemos la suerte, tenemos un equipo de profesores que han sabido evolucionar, porque tenemos profesores que llevan muchos años con nosotros, que han sabido evolucionar a lo tecnológico. Nosotros damos clases teóricas online desde el 2020, ¿vale? Entonces, no es lo mismo dar una clase online, en directo, que hacerlo en directo en un aula. ¿Por qué? Porque tú tienes la sensación de que estás viendo a tus alumnos. Online, si tienes 120, 130 personas, no las estás viendo, ¿vale? Entonces, esa evolución es clave. ¿Es clave por qué? Porque las personas jóvenes son reacias ya a ir a clase teórica, ¿vale? Si encima es para leerme el libro, me lo preparo por mi cuenta. Entonces, tienes que poner ejemplos, tienes que enseñar trucos, porque hoy en día la sociedad en la que vivimos es la inmediatez. Entonces, bajo la inmediatez, yo quiero que tú me expliques lo más breve posible qué tipo de luces tengo que llevar en esa situación. Como yo te leo a ti el tema de luces que vienen en los libros, yo dices, madre mía, que yo quiero... Y yo siempre lo resumo, ¿qué veo? ¿Que no veo? Doy la luz, ya está, ¿vale? Exacto. Pero eso no se puede decir así en una clase teórica, pero tienes que hacerlo mucho más activo. Muy bien, Javier, pues la verdad es que a mí me ha encantado personalmente que nos contases todas estas cosas. Me has abierto un montón de ideas y de, sobre todo, conocer más Autoescuela Lara, toda la cantidad de cosas que me he quedado alucinado que hacéis, que me parece una chulada y sobre todo la manera en la que lo estáis haciendo, porque yo siempre me recuerdo cuando me saqué el carnet, decía, joder, ahora de un libro al práctico, pues ese paso intermedio yo creo que era un gap muy grande que había que cubrir y ayudar a la gente, y la simulación es yo creo que es clave. Te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. Serán fáciles. Serán fáciles. Dentro de todo esto de que estamos hablando, ¿tú te recuerdas cuál fue tu primer videojuego o tu simulador favorito cuando eras pequeño? Simulador no había. ¿Qué quiere decir? No quiero entrar en temas de edad. No quiero entrar en temas de edad. Y era un juego de coches, obviamente, pero en esa época, no me acuerdo del nombre, era a través de unos ordenadores del Commodore 64 y que los juegos se hacían mediante cinta. Entonces yo creo que la mayoría de la gente que nos va a ver estarán diciendo de qué estamos hablando. Pero sí, yo recuerdo ya de pequeños juegos de conducción de coche. Conducción de coche, ¿no? Sí. Imaginaba. ¿Manual o automático? Manual como persona tradicional, automático presente y futuro. ¿Ciudad o carretera? Ciudad es una locura. Carretera disfrutas más viendo paisaje y conduciendo. ¿Simulador o práctica real? Práctica real. ¿Clases por la mañana o por la tarde? Indiferente, quiero decirte. Creo que un alumno tiene que acostumbrarse a todo. Sé cuál me vas a responder, pero te voy a hacer igualmente. ¿Aprender con un amigo o con un instructor profesional? Con un profesional, pero porque todos recurrimos a los profesionales cuando tenemos que ir al médico, cuando tenemos que ir a un juicio, cuando tenemos que ir a muchos sitios, quieres a los buenos. ¿Realidad virtual o realidad aumentada? Aumentada. ¿Jugar en equipo o jugar solo? Creo que siempre en equipo.
¿Test online o test de papel? Test online, ya el papel se queda atrás. Ya queda atrás, ¿no? Imagino que también se asusta la evolución, ¿no? De ya todo online y tal, Ya no hay, de tiempo, ya ¿no? no hay nada. Es decir, hay algún es verdad que la DGT también ha dado un paso, porque antes también teníamos mucho papel a la hora de la documentación del alumno y ahora cada vez el papel, gracias a Dios, está desapareciendo. Muy bien. Pues Javier, que muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte, que nos hayas contado todas estas cosas. Nos lo hemos pasado muy bien. Espero que la gente que nos esté escuchando cuando vaya a poner el podcast también lo disfrute como lo disfrutaba yo, que seguro que sí. Y muchas gracias por estar Bueno, aquí. a Nos ha encantado. vosotros, esperamos verte por la autoescuela para cualquier permiso, no para recuperar puntos, ¿vale? No te quieres sacar el de moto, el de camión. Pero también simulador con varias de las pruebas que has Ah, hecho tú también. como juego divertido, aunque tengo el carnet, pues me encantaría conocerlo. Pues tienes 64 centros para que puedas elegir, ¿de acuerdo? Fenomenal, Javier. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, eso ha sido todo jugando en serio. Por los que nos estáis siguiendo, nos queréis compartir en las redes sociales favoritas donde estéis siguiéndonos el podcast. Encantado de vernos y bueno, seguiremos mandándoos más novedades y más temas para que, bueno, a haceros más ameno vuestros momentos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao.